Dicen que el amanecer trae consigo nuevas oportunidades, pero para algunos, también ilumina verdades que durante años intentaron ignorar. El sol dorado de la mañana iluminaba la inmensa hacienda de don Alberto Sandoval, el hombre más rico de toda la región. Desde el cielo, sus tierras parecían un océano interminable de maíz y arroz, un mosaico perfecto de verdes y dorados que bailaban con el viento. Los campesinos comenzaban su jornada saludando al sol, mientras los tractores despertaban con un rugido metálico y los caballos resoplaban dentro de los establos. Por fuera, todo en la propiedad hablaba de abundancia. La mansión principal, construida con columnas blancas y techos de teja roja, reflejaba la luz como si estuviera hecha de oro líquido. Mármol en los pisos, lámparas de cristal importadas, alfombras persas, cada rincón parecía gritar la misma palabra: lujo. Pero dentro de aquella casa tan perfecta, vivía un hombre profundamente quebrado. Don Alberto Sandoval había dedicado toda su vida a demostrar que el dinero podía comprar seguridad, respeto, incluso amor. Había crecido pobre, con carencias que aún le dolían como heridas abiertas, y juró que jamás volvería a pasar hambre. Para él, el dinero no era solo dinero, era un salvavidas, una armadura, un refugio, y en esa obsesión sacrificó todo. Renunció a amistades que no podían seguir su ritmo, canceló cumpleaños, aniversarios y vacaciones familiares porque el negocio no podía esperar, y acumuló millones que nunca tuvo tiempo de disfrutar. Se convirtió en un titán de la agricultura, pero también en un extraño dentro de su propio hogar. María, su esposa, lo observaba cada mañana desde la cocina, mientras el café humeaba entre sus manos. Recordaba al joven humilde y soñador del que se enamoró, ese que prometía que la vida sería hermosa siempre que caminaran juntos. Pero ese hombre se había ido perdiendo en el espejo de sus ambiciones. Y Tomás, un niño de apenas 8 años, con los ojos tan expresivos como los de su madre, miraba a su padre como quien observa una estrella lejana, brillante, inalcanzable, siempre ocupada. A veces esperaba despierto hasta tarde, fingiendo leer un cuento solo para escuchar las llaves girar en la puerta. Pero casi siempre se dormía rendido en el sillón, sin que Alberto notara siquiera su esfuerzo. En esa casa había de todo menos tiempo, menos atención, menos amor. Aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta, la mansión más grande de la región era también la más silenciosa. Y aquel amanecer, mientras los rayos del sol acariciaban los ventanales de la habitación principal, esa luz también empezaba a revelar algo en el corazón de Alberto, que la riqueza que había acumulado pesaba más de lo que valía, y que aquello que verdaderamente importaba se estaba escapando de sus manos. Cada domingo por la mañana, cuando el canto de los gallos anunciaba el nuevo día, María se alistaba con la delicadeza de quien entiende la importancia de los rituales. Peinaba el cabello de Tomás con esmero, le abotonaba la camisa con paciencia y antes de salir, siempre hacía lo mismo. Extendía su mano hacia su esposo. «Ven con nosotros. Alberto, nos haría bien ir en familia». No había reproche en su voz, solo un ruego suave, casi susurrado, como quien intenta despertar a alguien que duerme desde hace años. Pero Alberto, encerrado en su despacho, rodeado de pilas de documentos, contratos y balances interminables, ni siquiera levantaba la vista. ¿Para qué?, respondía sin emoción. ¿Acaso Dios les da de comer? Yo soy quien llena esta mesa, no él. La frase caía como un portazo de esos que no hacen ruido, pero que duelen igual. María, acostumbrada a sus respuestas, soltaba un suspiro profundo, un suspiro cargado de cansancio, pero también de esperanza. No era la tristeza de quien se rinde, sino la de quien sigue creyendo aunque el camino parezca largo. Tomás, con apenas 8 años, escuchaba todo desde el umbral de la puerta. Sus ojos grandes, inocentes, buscaban una explicación en el rostro de su madre. Mamá preguntaba con voz bajita por qué papá no cree en Dios. María se agachaba hasta quedar a su altura, le acomodaba una mecha rebelde del cabello
y le sonreía con esa ternura que solo las madres saben dar. Porque su corazón está ocupado con muchas cosas, hijito, pero Dios nunca se aleja de nosotros. Tomás asentía, aunque no entendía del todo. Solo sabía que quería a su papá y que deseaba verlo algún día sentado con ellos en la banca de madera de la iglesia, cantando y rezando como las demás familias. Mientras ellos caminaban tomados de la mano hacia el templo, Alberto hacía lo contrario. Encendía su lujoso automóvil, ese que brillaba como un tesoro recién pulido, y murmuraba para sí, con un orgullo casi desafiante: el único Dios que importa es el dinero. Lo decía convencido de que la vida obedecía a quienes trabajaban duro, que el esfuerzo se medía en cifras, y que todo lo demás eran cuentos para los débiles. Pero la vida tiene maneras misteriosas de corregir corazones endurecidos. Y mientras Alberto se alejaba por el camino de tierra levantando polvo, sin saberlo, ya estaba caminando directo hacia la lección más grande de su existencia. Porque a veces, el destino no golpea la puerta. A veces, entra sin avisar y lo cambia todo. Las campanas repicaban dulces aquella mañana de domingo, llenando el aire con un sonido tibio, casi celestial. El pueblo entero parecía envuelto en una calma serena. Las flores del atrio se mecían suavemente. El incienso subía en espirales hacia el techo de madera, y los fieles entraban poco a poco, saludándose con sonrisas sencillas. María y Tomás caminaron por el pasillo central de la iglesia, buscando su lugar habitual, esa banca de madera gastada donde tantas veces habían pedido por Alberto y por la unión de la familia. Tomás apretaba con fuerza su pequeña Biblia infantil, la que la madre le había regalado cuando aprendió a leer. María llevaba en su mano un rosario antiguo, heredado de su abuela, un símbolo de fe, de historia, de esperanza. El sacerdote comenzó la homilía, hablando del amor inquebrantable de Dios, de su paciencia infinita, de cómo Él nunca abandona a sus hijos, aunque ellos se alejen. Afuera, el sol brillaba. Los pájaros cantaban. Nada anunciaba la tragedia. Pero en una calle cercana, un conductor ebrio avanzaba tambaleante en su vehículo, zigzagueando como una sombra descontrolada. Había pasado toda la noche bebiendo, y su conciencia estaba tan nublada que ni siquiera distinguía la línea entre el sueño y la realidad. No frenó. No vio la curva, no escuchó los gritos de quienes intentaron advertirle. Y cuando llegó a la intersección, todo ocurrió en un solo segundo. Un estruendo gigantesco, brutal, inhumano, rompió la paz del día como un cristal hecho añicos. La gente salió corriendo de sus casas. Algunos gritaron. Otros se llevaron las manos al rostro, incapaces de mirar. En el suelo quedaron esparcidos objetos que contaban una historia sin necesidad de palabras. Un rosario con sus cuentas rotas, una Biblia infantil abierta por la mitad, y dos manos entrelazadas unidas incluso en su último aliento. El pueblo entero quedó paralizado, como si el tiempo hubiera decidido detenerse por un instante para honrar la inocencia arrebatada. Mientras tanto, lejos de ahí, don Alberto Sandoval sonreía dentro de una oficina elegante, estrechando la mano de un empresario extranjero. Había cerrado un negocio millonario, uno que, según él, aseguraría su legado para generaciones. Se sentía invencible, orgulloso, triunfador. No sabía que, en ese preciso instante, la vida había decidido mostrarle la fragilidad de todo lo que creía cierto. No sabía que lo había perdido todo. No sabía que la riqueza por la que había sacrificado tanto no podía comprar lo que estaba a punto de enfrentar. Porque a veces, el destino no destruye para castigar, sino para despertar. El teléfono sonó justo cuando Alberto revisaba los últimos detalles del contrato. El número desconocido no le preocupó al principio, pero la voz del otro lado de la línea le atravesó el pecho como un cuchillo frío. Señor Sandoval tiene que venir al hospital. Es urgente. Esas palabras bastaron. La sala de juntas, el lujo, los papeles, los aplausos, todo desapareció en un torbellino silencioso. El corazón le comenzó a martillar en el pecho mientras conducía a toda velocidad,
sin saber exactamente qué temía, pero sintiéndolo igual. Cuando llegó al hospital, el olor a desinfectante lo golpeó primero. Luego vino el silencio extraño, pesado, como si las paredes mismas cargaran malas noticias. En el pasillo, los médicos lo esperaban con el rostro serio, con esa expresión que los profesionales aprenden a usar cuando no hay forma de suavizar la tragedia. Uno de ellos dio un paso al frente, respiró hondo, y con la voz rota dijo lo inevitable. Lo sentimos, su esposa y su hijo no sobrevivieron. Las palabras se deshicieron en el aire y el mundo de Alberto se desplomó bajo sus pies. Sintió que el suelo cedía, que la realidad se quebraba, que algo dentro de él se apagaba para siempre. No murmuró. No, no puede ser. Pero era. Los médicos lo guiaron hasta una habitación fría, donde 2 camillas esperaban cubiertas con sábanas blancas. Alberto dudó un momento. Su mano temblaba como la de un niño asustado. Pero finalmente tomó valor y levantó la primera sábana. María parecía dormida. Su rostro sereno, su piel aún tibia, como si en cualquier momento fuera a despertarse para decirle que todo estaba bien. Pero no respiraba, no volvería a hacerlo. Luego levantó la segunda sábana. Tomás, su pequeño Tomás. Tenía una sonrisa diminuta en su carita, esa sonrisa inocente que siempre aparecía cuando iba a la iglesia con su madre. Esa misma sonrisa que Alberto había visto tan pocas veces, porque siempre estaba demasiado ocupado para notarla. El corazón de Alberto se rompió en 1.000.000 de pedazos, y entonces vino el grito. Un grito que no se parece a ningún otro. Un sonido que nace del alma, de la culpa, del miedo, del amor perdido. ¡Dios!, rugió. Si existes, ¿por qué me los quitaste? El eco de su dolor rebotó en las paredes blancas. Atravesó las puertas, le heló la sangre a las enfermeras que pasaban cerca. Pero el cielo no respondió. No hubo trueno, no hubo luz, no hubo voz divina. Solo un silencio inmenso, un silencio que pesaba más que cualquier riqueza, más que cualquier pecado, más que cualquier arrepentimiento. Y en ese silencio Alberto quedó completamente solo. La mansión se convirtió en un mausoleo frío. El hombre elegante dejó de existir. Las botellas llenaron el vacío que el alma no podía sostener. Llegaba tarde a su empresa. Firmaba cheques para comprar más alcohol. Finalmente, la empresa cayó en bancarrota. Los bancos tomaron su mansión. Los socios se fueron. Los amigos desaparecieron. El gran empresario de la región terminó vagando por las calles, borracho, sucio, irreconocible. Las mismas personas que antes lo envidiaban, ahora lo miraban con desprecio. Una noche fría, bajo la lluvia, cayó en un oscuro callejón. «Dios, si de verdad existes, dame una señal», gritó entre sollozos. Nadie respondió, solo el viento. Hasta que una figura apareció. Un hombre sencillo, con una mirada llena de luz. «¿Por qué estás aquí, hijo? ¿Quién eres tú?» «Solo un viajero, pero veo que has perdido el camino». «No necesito ayuda», murmuró Alberto. «No tengo nada». El hombre tocó su hombro y dijo, «Tienes algo más valioso que el oro. Tienes un alma que aún puede encontrar el camino». Alberto rompió a llorar. «Dios me quitó a mi familia». «No, hijo. La vida tiene caminos dolorosos, pero Dios no te castiga. A veces el dolor nos rompe para volver a levantarnos más fuertes». El hombre extendió la mano. «Vamos, aún no es tarde». Alberto la tomó. Sintió una calidez recorrer su cuerpo. Parpadeó y el hombre ya no estaba, pero algo en él había cambiado para siempre. Caminó sin rumbo hasta llegar a un pequeño parque. Un anciano repartía pan a un grupo de mendigos. «¿Tienes hambre, hijo?» Avergonzado, Alberto bajó la mirada. «No, no puedo aceptarlo». «El hambre es hambre, sin importar quién seas», dijo el anciano, entregándole un pedazo de pan. Alberto lo tomó con manos temblorosas. Mientras comía, el anciano le preguntó, «¿Qué debías aprender, hijo?» Alberto miró sus manos sucias y susurró,
que el dinero no lo es todo, que lo importante es tener a Dios en el corazón, y yo nunca lo tuve. El anciano sonrió. Entonces, aún hay esperanza para ti. El anciano lo llevó a una pequeña iglesia de adobe. Aquí ayudamos a los que han caído, dijo. Durante los días siguientes, Alberto trabajó, amasaba pan, barría el patio, reparaba bancos, servía comida a los necesitados. Por primera vez en su vida encontró paz haciendo cosas simples. ¿Aún puedo ser perdonado?, preguntó un día. El anciano respondió. Dios no mira tu pasado, hijo. Mira el corazón que tienes hoy. Alberto sintió que su alma, rota desde hace tanto, comenzaba a sanar. Un amanecer, mientras el sol pintaba de oro el cielo, Alberto miró a los niños jugar, a familias trabajar juntas, a gente con poco pero rica en amor. El dinero nunca me dio lo que realmente necesitaba, murmuró. El anciano se acercó. Hoy es el día más feliz de mi vida, dijo Alberto. No tengo riquezas, pero tengo la paz de Dios dentro de mí. Y eso, hijo, respondió el anciano, es la riqueza más grande de todas. La vida es un viaje lleno de giros inesperados. Pero nunca es tarde para volver a empezar, porque la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que llevamos en el corazón.